¿Qué sucede cuando miles de millones de dólares de los contribuyentes destinados a las personas más vulnerables, a los ancianos, a quienes tienen solo meses de vida, son desviados silenciosamente dentro de un sistema tan quebrado que nadie parece notarlo? ¿Y si el fraude no fuera una conspiración compleja de alta tecnología, sino algo tan burdo y evidente que se habría podido detener hace años con una simple visita de inspección? ¿Y qué si las personas encargadas de proteger ese dinero no hicieron nada hasta que un periodista independiente con una cámara obligó a todo el gobierno federal a prestar atención? Esta es la historia de cómo el sistema de cuidados paliativos de California se convirtió en una escena del crimen de miles de millones de dólares. Cómo la administración del gobernador Gavin Newsom ahora intenta responder a duras penas. ¿Y por qué una investigación impulsada por denunciantes desde el Medio Oeste pudo haber expuesto un patrón de negligencia que se extiende mucho más allá de las fronteras de un solo estado? En el centro de este escándalo que se desarrolla hay una cifra asombrosa: al menos 3.500 millones de dólares. Esa es la cantidad estimada de fraude vinculado a los cuidados paliativos en el condado de Los Ángeles. No en todo el estado de California, no en una región de varios estados, sino en un solo condado. Según investigadores federales y reportes independientes, este condado ahora representa un asombroso 18% de todas las facturas de cuidados paliativos en todos los Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, el condado de Los Ángeles no representa el 18% de la población del país, ni tampoco el 18% de sus pacientes terminales. Lo que parece representar es una explotación masiva y coordinada de los programas de Medicare y Medicaid, programas financiados por los contribuyentes estadounidenses, diseñados para brindar comodidad y dignidad a las personas al final de sus vidas. En cambio, los investigadores afirman que el dinero ha estado fluyendo a través de operaciones falsas de cuidados paliativos, empresas fantasma y proveedores cuestionables que aprendieron que el sistema esencialmente no estaba verificando ninguno de los elementos importantes. Los orígenes de esta bomba no provinieron de una auditoría gubernamental o una inspección de rutina. De hecho, el gobierno aparentemente había pasado por alto el problema durante años. Provino de un hombre llamado Nick Shirley, un periodista e investigador independiente que previamente había expuesto un enorme esquema de fraude en Minnesota relacionado con programas de cuidado infantil y servicios para el autismo. Shirley, trabajando en coordinación con el Dr. Mehmet Oz, quien ahora supervisa los centros de servicios de Medicare y Medicaid bajo la administración Trump, desencadenó una respuesta federal que se intensificó rápidamente. Lo que Shirley encontró en California no fue una fuga menor, sino una inundación. Documentó negocios de cuidados paliativos operando desde edificios de oficinas anodinos, locales en centros comerciales y lugares que no se parecían en nada a instalaciones médicas. En un solo edificio, los investigadores identificaron 89 agencias de cuidados paliativos separadas listadas en un directorio, aunque el dueño del edificio afirmó más tarde que solo quedaban una docena. Defensores de los pacientes plantearon una posibilidad aún más perturbadora: que muchas de estas eran hospicios fantasma, que existían solo sobre el papel, facturando a Medicare por servicios que nunca se proporcionaron a ningún paciente. La mecánica del fraude, según quienes han estudiado el caso, es casi vergonzosamente simple. Presuntamente se certificó que pacientes con afecciones como presión arterial alta o colesterol alto tenían menos de 6 meses de vida, un requisito para la cobertura de cuidados paliativos. Una vez certificados, los proveedores podían facturar una variedad de servicios al final de la vida, muchos de los cuales nunca se entregaban. Las auditorías preliminares del propio gobierno federal sugirieron que California había gastado indebidamente más de 1.300 millones de dólares en fondos federales en atención no urgente para personas que se encontraban en el país ilegalmente, aunque las cifras de fraude en cuidados paliativos son separadas y mucho mayores.
El Dr. Oz, en una conferencia de prensa en el centro de Los Ángeles, describió lo que su equipo encontró como un fraude explosivo y un esquema perverso que había convertido la atención al final de la vida en un centro de ganancias para criminales. Dijo que su agencia estaba auditando el sistema de Medicaid de California y no le gustaba lo que estaba encontrando. La frase utilizada repetidamente por los funcionarios federales fue que nadie estaba cuidando el gallinero. Aquí es donde la dimensión política de la historia se vuelve imposible de ignorar. El gobernador Gavin Newsom, un demócrata que se ha posicionado como un líder nacional en temas progresistas y un posible candidato presidencial futuro, ahora se encuentra en la mira de un escándalo que no proviene de sus críticos republicanos habituales. Proviene de su propio patio trasero. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por el presidente James Comer, ha lanzado una investigación sobre el presunto fraude y los miembros del comité han dejado claro que quieren llamar a empleados estatales y posiblemente incluso al propio gobernador para que respondan preguntas bajo juramento. La estrategia, según Comer, es replicar lo que funcionó en Minnesota, donde los denunciantes se presentaron y testificaron sobre lo que los funcionarios estatales sabían y cuándo lo sabían. En ese caso, los investigadores demostraron que el gobernador Tim Walz y el fiscal general Keith Ellison estaban al tanto del fraude, pero no tomaron medidas significativas. Ahora, el mismo patrón está surgiendo en California. Cuando la oficina de Newsom fue preguntada sobre el fraude en cuidados paliativos, la respuesta fue notable, por lo que no decía. En un comunicado, la oficina del gobernador dijo que bajo el liderazgo de Newsom, California estaba liderando la nación en la prevención del fraude, el desperdicio y el abuso, protegiendo miles de millones de dólares destinados a familias, estudiantes, ancianos y comunidades. La declaración no ofreció una respuesta específica a la auditoría estatal que reveló la cifra de 3.500 millones de dólares. No explicó por qué, si California era una líder nacional en la prevención del fraude, un periodista independiente tuvo que exponer lo que los supervisores gubernamentales habían pasado por alto. No abordó el hecho de que los funcionarios federales ahora describían la situación como una crisis que requería un tratamiento agresivo. En cambio, la oficina de Newsom intentó burlarse de Nick Shirley, publicando una foto de él cargando múltiples cámaras en un centro de cuidado infantil e insinuando algo siniestro sobre sus métodos. Shirley, por su parte, respondió diciendo que no entendía por qué alguien intentaría pintarlo como una amenaza legítima, cuando simplemente estaba exponiendo el fraude en nombre de todos los contribuyentes estadounidenses, independientemente de su afiliación política. Dijo que estaba harto de ver este fraude en todos los lugares a los que iba y que los ataques en su contra estaban diseñados para crear un pequeño grupo de leales políticos que luego justificarían hacerle algo. La respuesta de Sacramento también ha sido defensiva en otros aspectos. Los funcionarios estatales han señalado que en 2021 California implementó una moratoria sobre nuevos programas de cuidados paliativos y desde entonces ha cerrado aproximadamente 280 proveedores. Han revocado las licencias de 300 proveedores de cuidados paliativos y han dejado de emitir nuevas. Pero los críticos dicen que esas acciones llegaron demasiado tarde y solo después de que el problema había crecido a proporciones tan enormes que ya no podía ocultarse. Incluso ahora los funcionarios estatales insisten en que están colaborando de buena fe con el gobierno federal, pero la respuesta federal sugiere lo contrario. La administración Trump ha firmado una orden ejecutiva que establece un nuevo grupo de trabajo para eliminar el fraude, liderado por el vicepresidente J.D. Vance. El grupo de trabajo está diseñado para coordinar una estrategia gubernamental integral para detener el fraude, proteger al contribuyente estadounidense y garantizar que los beneficios destinados a los ciudadanos estadounidenses vayan a los ciudadanos estadounidenses y no a los defraudadores. El presidente Trump señaló que el problema parecía estar muy concentrado en estados gobernados por demócratas, aunque agregó que cualquier estado, ya sea rojo o azul, sería responsabilizado. Para Gavin Newsom, el momento no podría ser peor. El gobernador ha pasado años dando lecciones a otros estados sobre temas que van desde el cambio climático hasta la salud pública y la política de inmigración, posicionando a California a menudo como un modelo para la nación.
Ahora se ve obligado a responder preguntas sobre por qué los sistemas de supervisión de su propio estado fallaron tan espectacularmente. El contraste es sorprendente. Por un lado, California proyecta una imagen de competencia y gobernanza progresista. Por otro lado, los investigadores federales están descubriendo lo que describen como un esquema perverso de fraude tan obvio que debería haberse detectado hace años. La pregunta que ahora se hacen en los círculos políticos y en las salas de estar de todo el país no es solo cómo sucedió esto, sino si alguien en una posición de autoridad realmente quería detenerlo. Porque cuando un sistema permite que fluyan miles de millones de dólares a través de lagunas evidentes, cuando se necesita un periodista con una cámara para forzar una acción, y cuando la respuesta política es atacar al mensajero en lugar de arreglar el problema, la gente empieza a preguntarse si la negligencia fue intencional. El costo humano de este fraude es difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar. Cada dólar robado de Medicare y Medicaid es un dólar que estaba destinado a proporcionar atención al padre, la madre, el abuelo o el cónyuge de alguien en sus últimos meses de vida. El cuidado paliativo no es un lujo, no es un servicio electivo, es la última línea de comodidad para las personas que enfrentan una enfermedad terminal. Cuando los defraudadores explotan ese sistema, no solo están robando dinero, están robando la tranquilidad que proviene de saber que la atención al final de la vida estará allí cuando sea necesaria. Las familias que han pasado por cuidados paliativos entienden esto mejor que nadie. La idea de que alguien establezca una operación falsa de cuidados paliativos, facture servicios nunca prestados y se embolse las ganancias mientras los pacientes reales sufren es casi incomprensible. Y sin embargo, según los investigadores federales, eso es exactamente lo que ha estado sucediendo en el condado de Los Ángeles a escala industrial. Los paralelismos con GDK no sorprendentes y preocupantes. GDK es su estado, los investigadores descubrieron fraude en programas de cuidado infantil y servicios para el autismo, programas que también sirven a poblaciones vulnerables. El fraude en Minnesota finalmente se rastreó hasta una red de proveedores que explotaron una supervisión débil y una respuesta gubernamental lenta. Los denunciantes en ese caso enfrentaron represalias por intentar detener el fraude y se necesitó una presión investigativa sostenida para forzar una acción. Ahora, las mismas dinámicas se están desarrollando en California, solo que las cifras son mucho mayores. Nick Shirley, quien rompió la historia de Minnesota, ha dicho que el fraude en California podría ser 10 veces peor. Cuando se le preguntó sobre la escala, señaló que todo el presupuesto de cuidados paliativos para los Estados Unidos el año pasado era una cierta cantidad y que solo el condado de Los Ángeles representaba el 18% de todas las facturas. Eso no es una anomalía estadística, es una alarma roja intermitente. La respuesta del gobierno federal ha sido rápida y seria. Se ha confirmado a un nuevo fiscal general adjunto para liderar una división antifraude en el Departamento de Justicia. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes avanza con entrevistas transcritas y busca activamente denunciantes que puedan proporcionar información interna sobre cómo se permitió que continuara el fraude. El Dr. Oz ha dejado claro que se espera que California devuelva cualquier fondo federal utilizado indebidamente y que hay pasos agresivos sobre la mesa. La frase tratamiento agresivo se usó deliberadamente, señalando que esto ya no es una auditoría de rutina, sino una represión en toda regla. Para los proveedores que participaron en facturación fraudulenta, las consecuencias podrían incluir sentencias de prisión federal, como se vio en un caso reciente donde una mujer de Glendale fue sentenciada a 9 años por una condena de fraude de cuidados paliativos de $10 millones. Sin embargo, se cree que el esquema actual es mucho más grande. La reacción del público ante esta historia ha ido en aumento, impulsada en parte por las redes sociales y la cobertura de noticias independientes. Los espectadores que han seguido la investigación han expresado una mezcla de indignación, agotamiento y una creciente sensación de que los sistemas diseñados para protegerlos no funcionan. Los comentarios en los vídeos que cubren el escándalo han reflejado una profunda frustración con la incompetencia gubernamental y la sospecha de que los líderes políticos están más preocupados por proteger sus propias reputaciones que por resolver los problemas.
El hecho de que la oficina del gobernador Newsom inicialmente intentara burlarse del investigador en lugar de abordar el fondo de las acusaciones solo ha profundizado esa frustración. La gente no es estúpida. Pueden ver cuando un líder está desviando la atención. Pueden sentir cuando la respuesta se trata más de controlar la narrativa que de arreglar lo que está roto. Y en este caso, la narrativa se está escapando de control. Lo que hace que esta historia sea particularmente peligrosa para Newsom y para el establishment político de California es que encaja en un patrón más amplio. Los votantes ya son escépticos de los programas gubernamentales que parecen desperdiciar dinero. Ya están enojados por la inflación, los impuestos, el costo de vida. Enterarse ahora de que se robaron miles de millones de dólares de un programa diseñado para ayudar a pacientes moribundos y que los funcionarios estatales aparentemente no hicieron nada durante años, es el tipo de revelación que puede definir una carrera política. Para Newsom, quien ha sido mencionado durante mucho tiempo como un posible candidato presidencial demócrata, este escándalo podría ser devastador. Socava su argumento central de que California es un modelo exitoso de gobernanza progresista. Entrega a sus oponentes políticos un poderoso tema de conversación y plantea preguntas sobre su propio liderazgo que no pueden responderse fácilmente. La investigación aún se encuentra en sus primeras etapas. Se espera que más denunciantes se presenten. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha indicado que seguirá el mismo modelo utilizado en Minnesota, llamando primero a los empleados estatales y luego subiendo en la cadena de mando. Si se mantiene el patrón de Minnesota, es solo cuestión de tiempo antes de que el comité busque el testimonio directamente de la oficina del gobernador. Cuando eso suceda, las preguntas serán puntuales. ¿Qué sabías? ¿Cuándo lo supiste? ¿Y qué hiciste al respecto? Las respuestas a esas preguntas determinarán si este escándalo sigue siendo un problema de California o se convierte en un terremoto político nacional. Por ahora, lo que está claro es que el sistema falló. Falló a los pacientes que debían recibir atención. Falló a los contribuyentes cuyo dinero fue robado. Y falló a los proveedores honestos que siguen las reglas mientras ven a los defraudadores enriquecerse. El hecho de que un periodista independiente tuviera que exponer lo que los supervisores gubernamentales pasaron por alto es una acusación condenatoria del aparato regulatorio en Sacramento. El hecho de que el gobierno federal esté ahora interviniendo con un grupo de trabajo y acciones de cumplimiento agresivas sugiere que las garantías de buena fe del Estado no están siendo aceptadas. Y el hecho de que la oficina del gobernador respondiera con evasivas y ataques personales en lugar de un plan serio para abordar el fraude, te dice todo lo que necesitas saber sobre dónde están sus prioridades. A medida que esta historia continúa desarrollándose, una cosa es segura: la confianza que los estadounidenses depositan en su gobierno para manejar el dinero de los contribuyentes de manera responsable se ha visto gravemente afectada. Cuando un fraude de esta magnitud puede ocurrir a plena vista, cuando puede crecer hasta miles de millones de dólares sin que nadie intervenga, y cuando la respuesta política es atacar a la persona que lo expuso en lugar de arreglar el problema subyacente, se vuelve muy difícil creer que el sistema sea capaz de reformarse a sí mismo. Esa es la tragedia más profunda aquí. No solo el dinero que fue robado, aunque eso es bastante malo, sino la erosión de la confianza que sigue cuando la gente se da cuenta de que nadie estaba vigilando y que quizás nadie quería vigilar. Los próximos meses serán críticos. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes continuará su trabajo. El Grupo de Trabajo Federal profundizará. Es probable que surjan más denunciantes y saldrán a la luz más detalles sobre cómo operaba el fraude. Para Gavin Newsom, el desafío ya no es solo manejar un escándalo en el condado de Los Ángeles. Se trata de convencer al público de que es capaz de liderar un estado que acaba de ser expuesto como poseedor de uno de los esquemas de fraude más grandes en la memoria reciente. Ese no es un caso fácil de defender, especialmente cuando su respuesta inicial fue tan defensiva. Las consecuencias políticas ya se están sintiendo y es probable que se intensifiquen a medida que la investigación se expanda. Para los espectadores que han seguido esta historia desde el principio, la conclusión es clara. El sistema está roto y las personas a cargo o no se dieron cuenta o no les importó. De cualquier manera,
el resultado es el mismo. Miles de millones de dólares desaparecidos, pacientes potencialmente dañados y un gobernador que ahora se encuentra respondiendo por un escándalo del que no puede salir hablando. Este no es un problema partidista. No se trata de izquierda contra derecha. Se trata de si se puede confiar en el gobierno para hacer la parte más básica de su trabajo: proteger el dinero de los contribuyentes y garantizar que vaya a las personas que realmente lo necesitan. En ese frente, California ha fallado y el resto del país está mirando.